van ustedes a anotar su nombre para los que estamos presenciales, perdón, su nombre no, la fecha de nacimiento. Y lo que ustedes están viendo es este dibujo, es el corazón, un cuerpo humano. Aquí hay una cánula, aquí está el rotaflow, que ya aprendimos a ver qué es eso. Aquí hay otra cánula, aquí está el oxigenador y aquí está la cánula. Entonces la pregunta, ustedes solo ponen el inciso de la respuesta que crean que es correcta y viene la continuación, ¿no? Si ustedes aciertan, tenemos un punto. Si ponen no sé, esa pregunta se cancela, y si tratan de adivinar y fallan, se pierden 2 puntos. Muy bien. Esta configuración de ECMO, donde tenemos esta cánula que sale aquí al rotaflow, esta estructura anatómica, esta otra cánula, esta estructura anatómica, membrana, rotaflow. Está apoyando, inciso A, al corazón, inciso B, al pulmón, inciso C, al corazón y al pulmón, inciso C, no sé. ¿Listos? ¿Ya todos respondieron? Perfecto. Ahora vean la configuración, cuerpo humano, esta estructura. Viene aquí la membrana, que ya sabemos que es la membrana, el rotaflow. Sabemos que entra esta cánula en esta estructura, esta cánula en esta estructura, esta cánula en esta estructura. Muy bien. Esta configuración está apoyando al corazón, al pulmón, al corazón y al pulmón, no sé. ¿Contestaron? ¿Alguien falta de contestar? ¿A la 1? ¿A las 2? Pónganle. ¿Qué presión presenta datos de alarma? Si no están viendo bien, esto es el flujo. Esto son las rotaciones, la presión negativa, la presión arterial, la presión de extracción, la delta de, la presión de retorno, la delta de presión, la saturación y la temperatura. Una de estas presiones está sobre los límites que deberían ser considerados normales. La presión 1, la presión 2, el delta de presión, o no sé. Contesten, por favor. 5, 4, les voy a dar tiempo para que pase por mi café. Bueno, muy bien. No se estén chismeando. No cometan la misma equivocación que su compañero. ¿Cuál es su siguiente maniobra? Ustedes ya dijeron, ah caray, esta presión está, si es la presión negativa, está excesivamente negativa. Si fue una presión positiva, está excesivamente positiva. Entonces, ustedes ya vieron y dijeron, aquí algo está mal. Entonces, su siguiente maniobra es poner a cero las presiones del ECMO, aumentar el flujo ECMO, disminuir las revoluciones ECMO, no sé. Si ustedes acertaron a la presión que está mal, ustedes van a saber cuál es el siguiente paso para evaluar por qué está mal esa presión, y puede ser poner a cero las presiones, aumentar el flujo, disminuir las revoluciones, o pues no sabemos, que recuerden, pues esto es nada más para saber dónde estamos ubicados, para saber cuáles son los conocimientos que este grupo tiene que afianzar. ¿Estamos? Todos respondan, por favor. Muy bien. Siguiente pregunta, ¿dónde quedó mi café? La maniobra realizada disminuye la presión con datos de alarma. No se puede hacer correcciones, pero pues ya se ve que era la presión negativa la que disminuyó. Usted indica iniciar inotrópico, aumentar flujo ECMO, una carga de 100 mililitros de albúmina, o no sé. Uriel Chavarría acaba de poner en redes, en Twitter, que él no se debe usar albúmina, pero bueno. ¿Contestaron? ¿Listos? 5, 4, 3. No, ya en serio, ¿dónde quedó mi café? ¿De dónde se obtiene una gasometría para evaluar la membrana? ¿Del sitio 1 y 2? ¿Del sitio 2 y 3? ¿Del sitio 3 y 1?
¿O no saben? Aquí. ¿Sí? Cuando nos dicen tenemos que analizar la membrana, tomamos una gasometría que nos dé una muestra sanguínea de aquí, una gasometría que nos dé una muestra de aquí o una gasometría que nos dé una muestra de acá. ¿Estamos? ¿Ya todos están? Muy bien, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué presión presenta datos de alarma? La presión 1, la presión 2, el delta de presión o no sé. Entonces, flujo del ECMO, revoluciones del ECMO, la presión venosa, que es la única negativa, la presión arterial, la presión de impelación, la temperatura, el delta de presión y la saturación. ¿Qué presión de estas presenta un dato de alarma? La 1, la 2, el delta de presión, no sé. Yo vi, si pusieron atención a la clase, se los acaban de decir. ¿Contestaron todos? Sí. Nunca habían tenido un examen tan dinámico, ¿verdad? Ya que vieron la presión que está mal, su intervención terapéutica es evaluar la función del oxigenador, aumentar revoluciones, 50 miligramos de anteplaza o no sé. Lo que yo no sé es, en serio, dónde quedó mi café. ¿Dónde ha ponido aquí? Muy bien, ¿ya contestaron todos? Tomaré ese silencio por un sí. Esta está buena. Acorde a los parámetros ECMO y de gasometría, pH 746, PCO2 de 32, PO2 de 60, bicarbonato 22, exceso de base -1, saturación por pulso oximetría de 90, la intervención que hay que hacer, pensando exclusivamente en ECMO, disminuir el flujo, lo cual, recuerden, disminuiría el volumen y las revoluciones. Aumentar la FiO2, que recuerden que hay dos FiO2, la del ventilador y la del ECMO. Aquí solo estamos hablando del ECMO. Disminuir el gas de barrido. Muy bien. Ya llegó Gil, que Gil es un excelente perfusionista, y él, su respuesta siempre es aumentar el gas de barrido, no siempre es correcto. Entonces, vean la gasometría y digan, vamos a disminuir el flujo, vamos a aumentar el FiO2, vamos a disminuir el barrido, no sé. ¿Estamos listos? Muy bien. Acorde a los parámetros ECMO, que tiene un volumen, un flujo de 3 litros con 2.900 revoluciones, una presión negativa de -10, que ya les puede quedar muy claro que la de -140 era una barbaridad, una presión arterial de 136, una presión interna de 142, temperatura 36, delta de presiones, que pues recuerden nada más es otra cosa que este menos este, y una saturación de 68, te da un pH de 7,5, un PCO2 de 29, PO2 de 49, bicarbonato 21, exceso de base -1, está saturando 84% en ECMO, con FiO2 al 100%, el gradiente alveolo arterial, whatever that mean, es de 79, el lactato está en 0.5 y la hemoglobina en 13. Acorde a los parámetros ECMO y de gasometría, la intervención correcta es disminuir el flujo y aumentar revoluciones, aumentar FiO2 y aumentar barrido, aumentar FiO2 y disminuir barrido. Recuerden que estamos pensando solo en ECMO. ¿Sí? ¿Listos? Estas sí no tienen respuestas correctas. Esto es para que hagamos una discusión dirigida en los casos más adelante. Tenemos un masculino de 59 años sin antecedentes médicos de importancia. Tiene un Glasgow de 14 puntos, creatinina en 2, lactato en 12, el TP está en 45, el índice de masa corporal es 29, tiene un infarto agudo del miocardio anterior extenso en choque cardiogénico.
No sé qué significa eso, pero se oye muy grave. 2 médicos refieren el caso como potencialmente rescatable. Ustedes, como evaluadores de caso ECMO, dicen: este paciente lo canulo, es decir, inciso A, sí lo canulo, y inciso B, no lo canulo. Su respuesta. Caso 2. Femenino de 35 años, sin antecedentes médicos de importancia, Glasgow de 4 puntos, sin efecto farmacológico. Creatinina de 3, lactato de 10, TP de 65%, índice de masa corporal de 34, miocardia periparto. ¿Qué significa esto? Código Mater. 2 médicos refieren el caso como potencialmente rescatable, que ya vieron que es una parte importante de que el médico que mejor conozca al paciente, o los 2 médicos que mejor conozcan al paciente, digan si es rescatable o no es rescatable. Si lo canulamos, no lo canulamos. Nadie ha dicho que en la ELSO no hay nada que diga porque es código Mater hay que canular. Muy bien, caso 3. Masculino de 56 años, previamente sano, SOFA de 8 puntos, índice de masa corporal de 30, neumonía por broncoaspiración en cirugía de hernia hiatal. ¿Qué significa esto? Que era un paciente al que todo el mundo le prometió que iba a ir muy bien. ¿Sí? Es como cuando te haces una cirugía para dejar de sudar. 2 médicos refieren el caso como potencialmente rescatable, lleva prono de 8 horas, ventilación mecánica por 5 días. ¿Lo canulamos o no lo canulamos? 2 médicos refieren el caso como potencialmente rescatable, el cirujano y el anestesiólogo. ¿Lo canulamos o no lo canulamos? ¿Listos? Muy bien. Extraer de la vena cava inferior. Sabemos que es extracción, insisto, no por el color, sino porque aquí está el Rotaflow. Lo pasa por el oxigenador y lo regresa a la aurícula derecha. Muy importante que recordemos esto. En la actualidad, todo el regreso de la sangre arteriolizada es a la aurícula derecha. Actualmente hay algunos centros que están proponiendo que tal vez haya una extracción por aquí, invertir un poco el ECMO, pero en el momento esto es un ECMO que saca sangre de la vena, la regresa a la aurícula derecha, es decir, a la vena, lo cual tendría que ser un ECMO venoso, pero hay una segunda cánula que regresa la sangre a la aorta. Entonces es extracción venosa, de regreso venoso, pero también arterial. Es un ECMO veno-arterial. Y los ECMOs veno-arterial apoyan al corazón y al pulmón. ¿Qué presión presenta datos de alarma? La única presión negativa es la de extracción. Entonces, cuando vemos un signo negativo, sabemos que esta es una presión de extracción, es decir, esta que se llama como presión 1. Aquí está el Rotaflow que está succionando y esta presión debe de ser siempre menos de 90, no menos de menos 90. Yo sí lo dije bien, no como el sexenio pasado. ¿Sale? Al momento que pasa por aquí, se vuelve una presión positiva. La presión 2 es presión positiva, que es la presión arterial, y luego viene esta regreso a la arteria y regreso al ventrículo izquierdo. Entonces, aquí viene una cosa que vamos a ver. Aquí el punto es, ¿cuál es la presión que está mal? La presión negativa, porque no debe de ser menos de menos 90 y tiene menos 179. 2 puntos extras. Punto extra número 1. ¿Qué pasa si la presión de extracción es demasiado negativa? ¿Cuál va a ser la complicación de este paciente?
Estamos succionando sangre con mucha fuerza. ¿Qué le va a pasar a esa sangre? No se broncoaspiren, primero coman, luego contesten. Hemólisis. Ahora, mis perfusionistas que ya saben todo de aquí. Cánula de extracción, saca sangre de la vena cava inferior. ¿Qué ECMO es ese? Ven. Regresa e impele la sangre a la aorta, pero aquí hay otra cánula que va al ventrículo izquierdo. ¿Cómo se llamará esta configuración? Veno, arteria, pero, bueno, ¿a quién estamos apoyando aquí? Al corazón. ¿Por qué la otra cánula está en el ventrículo izquierdo? Cuando le pedimos a Damián, nuestro cirujano cardiovascular, ponle una cánula en el ventrículo izquierdo? ¿Para qué hacemos eso? ¿Qué le pasaría a qué ventrículo si la circulación pulmonar está muy aumentada? Entonces, para impedir la dilatación de los ventrículos, ¿qué hacemos? Entonces esta cánula tiene la función de hacer ¿qué? Evitar esa sobrecarga de la que estamos hablando, pero eso no era la pregunta, ¿verdad? La pregunta, ¿cuál era la pregunta? Vemos que la presión negativa está muy negativa. Está calificando, ¿verdad? ¿Cuál es la presión negativa de la que está mal? ¿Cuál es la siguiente manera? Poner a cero las presiones. Esto no es como la línea arterial o como lo que estamos acostumbrados a hacer. Casi todo el equipo está hablando de CardioGel. Está muy estandarizado. Solo se hace una calibración de presiones al inicio del equipo, ¿no? Es muy difícil que tengamos que recalibrar las presiones de un CardioGel. Aumentar flujo, disminuir las revoluciones. ¿Por qué estas preguntas se contradicen? ¿Qué pasa si yo aumento el flujo? ¿Cómo es la única forma en que yo pueda aumentar el flujo? Entonces esto es una contraindicación, ¿no? Digo, esto es o es una o es otra. Si yo disminuyo el flujo, ¿qué le va a pasar a esta presión? Disminuiría a menos que exista ¿qué? Precisamente la maniobra, la respuesta correcta es disminuir las revoluciones. Si yo creo que lo que está mal es la presión negativa, en un breve momento disminuyo las revoluciones. Si la presión negativa disminuye, este paciente tiene hipovolemia. Si las revoluciones disminuyen y la presión negativa se mantiene en valores anormales, este paciente tiene un choque obstructivo. Y nos vamos a lo frecuente. Las cosas frecuentes pasan frecuentemente. Si es un ECMO veno-venoso, la principal causa de obstrucción es un neumotórax. Si es un ECMO veno-arterial, la principal causa de obstrucción es un taponamiento, y así lo tenemos que pensar. Díganme si estoy yendo muy rápido o no se entiende. Entonces, la presión que estaba mal es la presión negativa. Disminuyo las revoluciones, disminuye la presión negativa, eso es hipovolemia. Solo a estos pacientes hay que ponerle volumen. ¿Por qué? Porque uno ve, mira, la presión está negativa, oye, el lactato está muy alto, pásale una carga. Pareciera que estamos regresando a cómo hacíamos medicina hace 10 años. Porque ahora estamos con los estudios que dicen que los pacientes de mayor mortalidad son los que tienen balances más positivos. Estoy hablando de ECMO. Y de hecho acaba de salir todo un consenso de cómo mantener balances neutros en paciente ECMO acorde a la ELSO. Porque esta situación de decir, algo está mal en el ECMO, pásale una carga, por el simple hecho de decir, pues hay que pasar cargas porque así pasamos cargas porque tiene ECMO. Ahora, la sospecha de que hay hipovolemia nace porque la presión negativa está muy elevada de manera sostenida. Disminuyo las revoluciones, la presión negativa baja
eso sí es hipovolemia. Regreso a las revoluciones a lo que el paciente necesita, esto es una cosa muy transitoria, y si disminuyó, paso volumen. Disminuyó las revoluciones, la presión negativa no cambió, este paciente en algún lado tiene un choque obstructivo. Veno venoso, primero pensar neumotórax, veno arterial, primero pensar en taponamiento cardíaco, pero recuerden, también puede ser síndrome compartimental, etcétera, etcétera. Ahora, esta presión negativa, cuando está elevada de manera constante, si es episódica, hay que pensar que el paciente está pujando, porque la hipovolemia y el choque obstructivo no son episódicos. ¿De dónde se obtiene una gasometría para evaluar la membrana? Pusimos incisos porque alguien contestó una vez del gasómetro. Entonces, quiero evaluar la función de aquí. ¿De dónde tomo gasometrías para evaluar lo que está pasando aquí? La gasometría 3, ¿cómo va a estar? Si esto está funcionando muy bien, ¿cómo va a estar esta gasometría? Hiperoxigenada, ¿sí? ¿Y esta gasometría? Es la que pasa del paciente. Entonces la respuesta es 3, 1. No puede ser 1, 2, porque ninguna de estas muestras han pasado por el gasómetro. El problema es que sabes que sí puede ser 2 y 3. Esta la vamos a dar por buena a todos. Nadie es perfecto. Puede ser, o sea, todo puede ser cualquiera menos la A. ¿Qué presión presenta datos de alarma? Ahora sí, díganme ustedes su mejor apuesta. Ahora, aquí no hay abogados, no hay familiares, nadie muere. Es el mejor momento para equivocarse. ¿Cuál? A ver, la presión 1 es aquí, ¿sí o no? La presión 1 es la de extracción y es la única negativa, la cual va a estar aquí. Muy bien. Y ya dijimos que con que esté abajo o arriba de menos 90, perdón, está bien. Y entre más baja esté, está mejor, porque eso quiere decir que nos cuesta poquito sacar sangre. ¿Sí? Si este paciente está bien reanimado, en terapia intensiva, hemos hecho las cosas bien, pues su PVC debe de andar por ahí de 8. Lo cual quiere decir que tiene una presión de extracción de 31. Está bien. Entonces, la presión 1, que es la única negativa, está bien. ¿Sale? La presión 2, que es la primera presión positiva, que está aquí, es la que nos forma la presión interna, la que sucede aquí. Interna porque es dentro de la membrana. Y luego viene la presión arterial, que es esta, y el delta de presión, que es la diferencia entre esta y esta. ¿Sí quedó claro eso? Muy bien. ¿Cuál es la que está más mal? Presión, acuérdense que estamos hablando de presión. ¿Cuál? ¿Por qué delta? Digo, es la respuesta correcta, pero tenemos que saber por qué, ¿verdad? Si no, voy a creer que adivinaron. ¿Alguien se acuerda cuál es el límite de presión delta? Recuerden que más que un número es la tendencia. Es decir, si yo empecé con una presión de menos 47 y mañana está en menos 60, aunque todavía no llegue a menos 90, pues sí tengo que preocuparme de que esté incrementándose la negatividad de la presión. Por otro lado, 25 es el número con el que nos quedamos tranquilos aquí. Pero si ayer tenía 10 y hoy tiene 20, con eso tengo que empezar a preocuparme. ¿Se entiende? La intervención terapéutica, ¿cuál es? Si la delta de presión
Esto es, para todos los que ya manejan prisma, esto pues, es mucho similar. ¿Qué es lo que nos sospechamos cuando la presión interna en el prisma, en la terapia de reemplazo renal lenta, porque no me pagan regalías, hay una presión elevada en el filtro? ¿Qué sospecho? Que se está trombosando, se está coagulando. En el ECMO es lo mismo. Si este número, lo ideal es que esté en 25, ayer estaba en 25, hoy está en 48, lo primero que sospecho es que hay un trombo. Pero, para confirmar, ¿para qué puse este oxigenador? Es para que la oxigene la sangre. Esa es una pregunta muy obvia, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es evaluar la función del oxigenador. Porque la presión puede estar elevada, pero si el oxigenador está funcionando bien, tal vez no sea ese problema. El punto es que si está elevado, lo primero que tengo que sospechar es que hay un trombo. Pero a mí no me importa que haya trombos en el oxigenador. Me importa dos cosas: que la sangre esté oxigenada y que no haga hemólisis. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, no utilizamos trombolisis para que el filtro dure, ni en prisma, ni en ECMO. ¿Sí? ¿Qué pasaría con esta presión si aumento yo las revoluciones? Se incrementaría. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluar las funciones del oxigenador. ¿Estamos? ¿A alguien le preocupa esta gasometría si se las entregan en un paciente ventilado sin ECMO? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Es que no es de nadie, ¿verdad? ¿A alguien le preocuparía esta gasometría pasando visita a un paciente que estamos en ventilación mecánica? Entonces, está, si somos muy puristas, con una tendencia ¿hacia qué? A la alcalosis. ¿De origen? Entonces, es importante tratar de mantener una gasometría en un parámetro normal. Es decir, quiero subir un poquito el CO2 de este paciente. Si yo quiero subir un poquito el CO2 de este paciente, ¿qué le tengo que hacer al ECMO? Disminuir el barrido. Aquí ya está un poquito más obvio, ¿no? 750, pues sí, no es una gasometría así que tú digas que bruto. 29 CO2 tampoco es un CO2, sobre todo por una cosa. ¿Cuál es la principal complicación, la más devastadora en ECMO? Sí, muy bien. ¿Cuál? No termina de masticar, te vas a renotar. ¿Cuál? La hemorragia intracraneal. Y los pacientes en ECMO, por eso es tanta insistencia en estas preguntas, los pacientes en ECMO con mayor probabilidad de hemorragia son los pacientes con hipocapnia, especialmente cuando esta es muy rápida el cambio. ¿Quedó claro? Ese punto debe quedar bien claro. Esto no tiene decisiones correctas. ¿Cuál era la? Si me preocupa el CO2, ¿con qué modifico yo el CO2? Disminuye el barrido. El flujo no modifica el CO2. Eso lo vamos a ir viendo, pero estos dos botones y el FiO2 son los que van a hacer que el paciente oxigene mejor. Por cierto, sí tenemos que analizar bien esta pregunta. Estos dos, es decir, el único botón que yo muevo es este. El resultado es este. Si yo aumento el flujo, es probable que la oxigenación aumente porque le presento más sangre al oxigenador. Si yo aumento el gas de barrido, el CO2 va a bajar. Y aquí, ¿qué les parece esta oxigenación para alguien en ECMO? ¿Está bajita, está alta? Muy bien, entonces yo quisiera que este paciente oxigenara un poquito más. Solo hay dos cosas que hacen que el paciente oxigene mejor en ECMO: aumentar el FiO2 de la membrana, que casi siempre estamos al 100%, o aumentar las revoluciones vigilando que las revoluciones aumenten el flujo.
Entonces, parte de esta respuesta es, hay que aumentar el flujo. Pero también quiero retener un poco de CO2. Disminuir el barrido. ¿Estamos? ¿Sí? Ay, sí la puse bien. Estas las vamos a discutir más adelante porque estas no tienen respuesta correcta. Esta va a ser cuando hablemos de los casos. Muy bien. ¿Dudas o preguntas al respecto? Perfecto. ¿Ya terminaron todos de desayunar? ¿5 minutos de descanso o le seguimos?